Dolores llevaba días sumida en pensamientos profundos, aunque se esforzaba por cumplir con sus rutinas diarias. Su mirada se perdía por la ventana de la cocina, observando las hojas que caían con la llegada del otoño. Sofía, la nieta menor, notó algo diferente en la abuela. Esa mujer que siempre tenía historias emocionantes para contar ahora, parecía atrapada en un mundo de silencio y nostalgia. ¿Estás bien, abuela?, preguntó con ternura, pero Dolores solo respondió con una sonrisa apagada, ocultando sus verdaderos sentimientos. Mateo también se dio cuenta de que algo no estaba bien. Había crecido siendo el protector de su hermana y siempre admiró la fuerza y sabiduría de Dolores, pero ahora veía que esa fortaleza parecía desvanecerse poco a poco. Se acercó a Sofía después del almuerzo y le susurró: ¿has notado que la abuela está rara últimamente? Parece distante. La niña asintió con preocupación. Ambos sabían que la abuela era el corazón de la familia, y verla apagada era como si el hogar perdiera su... Lucía, la madre de los niños, también había percibido el cambio en Dolor. Mientras limpiaba la cocina, comentó con Mateo: quizás tu abuela esté cansada. Lleva años cuidando de todos nosotros, y eso puede ser agotador. Pero Mateo no estaba convencido. No es solo cansancio, mamá. Es como si estuviera triste, como si pensara en algo que no nos quiere contar. Las palabras del joven resonaron en Lucía, pero ella prefirió no preocuparse demasiado. La vida cotidiana ya era suficientemente complicada. El ambiente en la casa comenzó a sentirse más pesado. Las risas que antes llenaban cada rincón se volvieron menos frecuentes, y los momentos compartidos parecían incompletos sin la participación activa de Dolores. La familia se reunía todas las noches para cenar, pero la abuela, que solía contar relatos inspiradores y recordar anécdotas del pasado, aunque los niños intentaban animarla con preguntas o bromas, sus respuestas eran cortas, como si una barrera invisible la separara de los demás. Una tarde, Sofía decidió sentarse junto a Dolores mientras tejía en silencio. Siempre le gustó observar cómo las manos de su abuela, marcadas por los años, trabajaban con precisión y cuidado. Abuela, ¿te acuerdas de cuando me enseñaste a hacer esos gorros de lana?, preguntó la niña con una sonrisa. Dolores levantó la mirada, sorprendida por la pregunta, y respondió suavemente: claro que sí, mi niña. Te ponías muy seria cuando algo no te salía. Por un instante, sus ojos brillaron con ternura, pero la chispa desapareció tan rápido como había llegado. Sofía sintió un nudo en la garganta. No podía soportar ver a su abuela así, tan diferente de la mujer que siempre la había hecho sentir segura y querida. Esa noche, durante la cena, decidió hablar con Mateo en privado. Tenemos que hacer algo. La abuela está triste, y mamá no parece darse cuenta. Mateo, que estaba igual de preocupado, se cruzó de brazos y suspiró. Pero, ¿qué podemos hacer? No va a contar nada si no quiere. Siempre ha sido reservada. A pesar de sus palabras, ambos sabían que no podían quedarse de brazos cruzados. Mientras tanto, Dolores seguía atrapada en sus pensamientos. La idea de ser un peso para su familia la atormentaba cada vez. Recordaba cómo había cuidado de sus hijos, especialmente de Lucía, sacrificando sus propios sueños por el bienestar de los demás. Pero ahora, con los años encima, temía estar convirtiéndose en una... No quiero que mis nietos me vean como una responsabilidad, pensaba mientras doblaba la ropa con movimientos lentos y distraídos. La tensión en la casa aumentaba día tras día. Lucía, inmersa en el trabajo y las obligaciones del hogar, no notaba el sufrimiento de su madre. Dolores, por su parte, evitaba cualquier conversación profunda, temiendo que si compartía sus pensamientos, la familia insistiría en que se quedara. Pero en su corazón, la decisión comenzaba a tomar forma. Si realmente quería dejar de ser una preocupación para ellos, tal vez lo mejor sería buscar un lugar donde pudiera estar tranquilo, lejos de las preocupaciones del día. La mañana siguiente, Mateo entró en la cocina buscando a Dolores. La encontró junto a la ventana, mirando al jardín, con una expresión perdida que le rompió el corazón. Él se acercó despacio, intentando no sobresaltarla. «Abuela, ¿en qué piensas?», preguntó con voz suave. Dolores tardó unos segundos en responder,
como si las palabras pesaran demasiado. Pienso en lo rápido que pasa el tiempo, Mateo. Parece que fue ayer cuando tú y Sofía correteaban por el patio, y ahora se interrumpió, tragándose las palabras que realmente quería decir. Mateo frunció el ceño, tratando de comprender el significado oculto detrás de esas frases nostálgicas. Pero seguimos aquí, contigo. Nada ha cambiado, abuela, dijo con convicción. Dolores lo miró con ternura y acarició su mejilla. No, cariño, todo cambia. Sus palabras quedaron flotando en el aire, dejando a Mateo con una sensación de incertidumbre. Sabía que había algo que Dolores no estaba diciendo, algo que los preocupaba a todos, pero no sabía cómo sacar. Esa tarde, Lucía también empezó a notar los cambios en su madre. Mientras ordenaba la sala, encontró un álbum de fotos viejos sobre la... Al abrirlo, las imágenes de la infancia de Mateo y Sofía la llenaron de recuerdos. Dolores solía ser el pilar de la familia, siempre presente en cada momento importante. Pero ahora, esa presencia se había transformado en un silencio constante. Lucía dejó el álbum sobre la mesa y suspiró. Quizás su madre estaba cansada, pero la vida diaria podía ser agotadora, y Dolores había hecho tantos sacrificios por ella. Más tarde, durante la cena, el silencio de Dolores volvió a ser evidente. Mientras Lucía hablaba sobre el trabajo y los niños contaban historias del colegio, la abuela apenas participó. Sofía, decidida a hacerla reaccionar, preguntó: «Abuela, ¿qué piensas del futuro? ¿Qué quieres hacer?». Dolores levantó la vista y los miró a todos. «Quiero que sean felices», dijo con voz tranquila, pero sus palabras dejaron una sensación de inquietud en el aire. Esa noche, Sofía y Mateo no pudieron dormir. Ambos se dieron cuenta de que la abuela estaba a punto de tomar una decisión importante, y temían lo peor. Sofía despertó inquieta. Algo no dejaba de rondarle la cabeza, la sensación de que su abuela estaba escondiendo un secreto. Durante el desayuno, en cuanto Lucía salía apresada para el trabajo y Mateo colocaba los platos en la mesa, Sofía reparó que Dolores parecía distante, perdida en pensamientos nuevamente. Pero había algo. Cuando la abuela terminó su café, llevó la taza a la cocina y Sofía notó un detalle. Dolores tenía en las manos un pequeño sobre, que guardó discretamente en el bolsillo de su delantal. La niña no pudo contener su curiosidad. Después de la escuela, en lugar de ir directo a su cuarto, se quedó en la sala, observando los movimientos de su abuela. Cuando Dolores se retiró a su habitación, Sofía aprovechó para entrar. Buscó en los cajones y en la mesita de noche, pero no encontró nada fuera de lo común. Justo cuando iba a rendirse, notó que debajo del colchón había una carpeta. Al sacarla, su corazón latía acelerado. La carpeta contenía varios folletos, todos sobre residencias para ancianos. Sofía se quedó paralizada. No podía creer lo que veía. ¿Por qué su abuela estaría interesada en un asilo? ¿Acaso pensaba en irse de casa? La niña sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La abuela siempre había estado allí para ellos, siempre cuidando, siempre enseñando, siempre presente. ¿Por qué querría alejarse ahora? Sofía guardó la carpeta rápidamente y salió del cuarto con lágrimas en los ojos. Más tarde, cuando Mateo regresó de sus clases, Sofía lo esperó en el pasillo. «Tenemos que hablar. Es urgente», dijo con voz temblorosa. Mateo se preocupó al ver la expresión seria de su hermano. Se encerraron en su habitación y Sofía le contó todo, mostrando los folletos que había encontrado. Mateo los revisó en silencio y luego miró a su hermana con incredulidad. «No puede ser. ¿La abuela quiere irse a un asilo?». Las palabras sonaban absurdas, pero el papel en sus manos no dejaba lugar a duda. Mateo cerró la puerta de su habitación y se dejó caer en la cama, todavía sosteniendo los folletos en sus manos. «Esto no tiene sentido, Sofía. La abuela siempre ha sido la que mantiene esta familia unida. ¿Por qué querría irse ahora?». Sofía, sentada en el borde de la cama, no podía contener las lágrimas. «No lo sé, pero lo que sí sé es que no podemos dejar que se vaya. Ella es parte de nuestra vida, no podemos perderla». Mateo respiró hondo, intentando calmarse. «Primero, tenemos que averiguar qué está pensando. Tal vez esté cansada o triste, pero tiene que haber una razón más profunda para que esté considerando esto». Sofía asintió en silencio.
pero su mente no dejaba de repetir una pregunta. ¿Será que nosotros hicimos algo para que la abuela se sienta así? Era una duda dolorosa. Pero Sofía no podía evitar sentirse culpable. Más tarde esa tarde, Dolores estaba sentada en la sala, mirando un álbum de fotos. Las imágenes mostraban a sus hijos y nietos en distintas etapas de la vida. Cumpleaños, vacaciones, momentos cotidianos. Cada foto le traía recuerdos llenos de amor, pero también una sensación de nostalgia pesada. Sentía que su tiempo con ellos había sido suficiente, que ya no quería convertirse en una carga. Para ella, el amor también significaba sacrificio. Tal vez, si me voy, ellos tendrán una vida más ligera, pensó mientras pasaba las páginas con cuidado. De repente, Mateo apareció en la puerta de la sala. Abuela, ¿puedo hablar contigo un momento? Dolores levantó la mirada y le sonrió, aunque había algo en sus ojos que reflejaba un cansancio profundo. Claro, querido. ¿Qué pasa? Mateo se acercó, con los folletos escondidos detrás de su espalda. Dudó un segundo antes de hablar, pero finalmente preguntó: ¿estás pensando en irte a un asilo? ¿Por qué? La pregunta cayó como un rayo en la sala, dejando a Dolores sin palabras por un instante. Dolores sintió que el aire se hacía pesado. La pregunta de Mateo la desarmó por completo. Durante semanas había intentado ocultar sus pensamientos, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora, mirando a su nieto, con esos ojos que buscaban respuestas, no pudo evitar sentirse expuesta. ¿Dónde encontraste esos folletos?, preguntó en voz baja, sin reproches, solo con resignación. Mateo tragó saliva antes de responder. Sofía los encontró en tu cuarto. Estaba preocupada. Los dos lo estamos. Abuela, ¿por qué estás pensando en irte? ¿Acaso no somos suficientes para...? Su voz temblaba ligeramente, mezclando tristeza y una pizca de enojo. Dolores se levantó lentamente del sillón y se acercó. Le tomó las manos con suavidad, esas manos jóvenes que le recordaban a las de su hijo Ignacio cuando era pequeño. Mateo, cariño, no es que no sean suficientes, es todo lo contrario. Los quiero tanto que no quiero ser un peso para usted. Ya han hecho bastante por mí, y no quiero que sientan que tienen que cuidarme como si fuera una obligación. Su voz era serena, pero sus palabras golpeaban fuerte en el corazón del joven. Mateo negó con la cabeza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. ¿Peso? ¿Obligación? No, abuela, tú eres lo que mantiene esta familia de pie. No puedes pensar. En ese momento, Sofía entró en la sala, con los ojos hinchados de llorar. Se unió a la conversación con un tono desesperado. Abuela, no queremos que te vayas. Si te vas, la casa no será la misma. Eres nuestro hogar, no lo entiendo. Dolores cerró los ojos un momento, intentando contener sus propias emociones. Sentía el amor de sus nietos, pero también la carga de sus propios miedos y duda. Yo aún no he tomado una decisión, murmuró finalmente, pero en su interior sabía que, de alguna manera, ya había cruzado esa línea invisible entre quedarse o... Miró a Sofía y Mateo, tan jóvenes y llenos de vida, y no pudo evitar preguntarse si estaba tomando la decisión correcta. La conversación quedó en el aire, sin respuestas claras, solo un mar de emociones flotando entre ellos. Esa noche, Sofía y Mateo no podían dormir. Las palabras de su abuela seguían resonando en sus mentes como un eco doloroso. Ambos se sentaron en la cama de Sofía, buscando consuelo el uno en el... ¿Recuerdas cuando la abuela nos llevaba al parque?, preguntó Sofía, con un hilo de voz. Mateo asintió, con una sonrisa nostálgica en los labios. Sí, nos enseñaba a volar cometas y a buscar figuras en las nubes. Los recuerdos comenzaron a brotar como un río desbordado, trayendo consigo momentos de alegría y enseñanzas valiosas. Uno de los recuerdos más vívidos de Mateo fue aquella vez que Dolores lo ayudó a preparar un regalo sorpresa para el cumpleaños de su... Tenía apenas 8 años, pero la abuela lo guió pacientemente mientras dibujaban una tarjeta y horneaban un pastel casero. Recuerda, Mateo, los mejores regalos son los que vienen del corazón, le había dicho Dolores mientras él decoraba el pastel con letras torcidas. Ahora, años después,
Esas palabras cobraban un nuevo significado. Sofía también tenía su propio recuerdo especial. Cuando era más pequeña, temía la oscuridad y solía tener pesadillas. Dolores, cada noche, se sentaba a su lado y le contaba historias antes de dormir. Historias emocionantes llenas de amor, sacrificio y esperanza. Nunca dejes que el miedo te detenga, Sofía. La oscuridad siempre desaparece cuando te aferras a la luz que llevas dentro, le decía la abuela mientras acariciaba su cabeza. Pensar que Dolores podría alejarse les partía el corazón. Los hermanos se miraron y sin necesidad de palabras comprendieron lo que debían hacer. No podían dejar que los recuerdos se convirtieran en simples anécdotas del pasado. Tenían que demostrarle a Dolores que su presencia seguía siendo esencial, que los lazos emocionales que los unían eran mucho más fuertes que cualquier temor o inseguridad que ella pudiera tener. Tenemos que recordarle quién es para nosotros, dijo Mateo con determinación. Sí, tenemos que recordarle que esta casa es su hogar, respondió Sofía con firmeza. A la mañana siguiente, Mateo y Sofía decidieron poner en marcha su plan. Sabían que los recuerdos podían despertar algo en su abuela, una chispa que parecía haberse apagado con el tiempo. Se acercaron a Dolores mientras ella preparaba el desayuno, y Mateo, con un brillo de complicidad en los ojos, preguntó: «Abuela, ¿te acuerdas de la receta de las empanadas que hacíamos juntos? Creo que Sofía y yo hemos olvidado algunos pasos. ¿Nos ayuda?» Dolores levantó la mirada, sorprendida por la petición. Hacía tiempo que nadie le pedía ayuda en la cocina. Por un momento dudó, pero al ver la expresión esperanzada de sus nietos, no pudo resistir. «Bueno, pero tendrán que hacer todo lo que yo diga», dijo con una sonrisa leve, intentando ocultar la emoción que le provocaba sentirse necesaria a otra. Los hermanos se miraron con complicidad. La primera parte de su plan estaba funcionando. Mientras amasaban la masa, los recuerdos comenzaron a fluir naturalmente. «¿Recuerdas, abuela, cómo nos contabas historias mientras cocinábamos?», preguntó Sofía mientras moldeaba las empanadas. Dolores asintió, dejando que la nostalgia se colara en su voz. «Sí, historias de mi infancia, de cómo la vida era diferente antes. A veces pienso que ustedes no necesitan esas historias ahora. Todo ha cambiado tanto». Mateo dejó de amasar por un momento y la miró fijamente. «Pero esas historias son las que nos han enseñado quiénes somos. Tú siempre dices que cada familia tiene sus propias lecciones de humanidad y las nuestras vienen de...». Dolores se quedó en silencio, sorprendida por la profundidad de las palabras de su nieta. Sentía que sus enseñanzas no habían caído en el olvido, que cada relato, cada consejo, había dejado una huella en los corazones de Sofía y Mateo. Los tres continuaron cocinando, y por primera vez en mucho tiempo, la cocina volvió a llenarse de risas y anécdotas del pasado. Dolores no podía evitar sonreír al ver a sus nietos tan entusiasmados, pero en su interior, aún luchaba con la idea de que no quería ser una carga para ellos. Son jóvenes, tienen toda una vida por delante. No deberían preocuparse por mí, pensó, aunque su corazón comenzaba a vacilar frente a tanto amor incondicional. Después de la comida, Sofía y Mateo invitaron a Dolores a sentarse con ellos en la sala. Habían preparado una sorpresa, el viejo álbum de fotos que Lucía había dejado sobre la mesa. «Abuela, queremos ver esto contigo», dijo Sofía mientras abría la portada. Dolores se acomodó en el sillón con cierta timidez, pero sus manos temblorosas acariciaron la tapa del álbum como si tocara un pedazo de su propia vida. Las primeras fotos eran de cuando Lucía y su hermano Ignacio eran niños. Dolores sonrió al ver las imágenes, dos pequeños con rostros traviesos corriendo por el patio de la casa. «¿Te acuerdas de ese?», preguntó Mateo, señalando una foto en la que Ignacio estaba cubierto de barro de pies a cabeza. Dolores rió suavemente. «Sí, ese día había llovido y no pudieron resistirse a jugar en los charcos». A medida que pasaban las páginas, los recuerdos se volvían más recientes. Cumpleaños de Mateo y Sofía, tardes en el parque, vacaciones en la playa. Cada imagen era una cápsula de tiempo, un testimonio de los lazos emocionales que los unían. Pero había una foto que hizo que Dolores se detuviera por más tiempo. Era una imagen de ella misma, sosteniendo a Sofía en brazos cuando era apenas un bebé. «Ese día juré que siempre estaría para ustedes»,
dijo en voz baja, casi para sí misma. Sofía, conmovida, tomó la mano de su abuela. Y lo has estado, abuela, siempre. Por eso no entendemos por qué querrías irte. No eres un peso, eres nuestra raíz, nuestro pilar. Mateo asintió, reforzando las palabras de su hermana. Todo lo que somos lo aprendimos de ti. No podemos imaginar esta casa sin ti. Dolores sintió que su corazón se apretaba. Las lágrimas asomaban en sus ojos, pero aún se resistía a dejarse llevar por completo. Es que no quiero que sientan que tienen que cuidarme. No quiero ser una carga para ustedes, insistió, con un tono de voz que reflejaba sus temores más profundos. Pero Mateo respondió con firmeza: cuidarte no es una obligación. Es nuestra forma de devolverte todo el amor que nos has dado. No se trata de deber, se trata de amor incondicional. Dolores los miró, emocionada, pero en silencio. Sabía que las palabras de sus nietos eran sinceras, pero su conflicto interno aún no había terminado. Sin embargo, algo en su corazón comenzaba a cambiar. Dolores sabía que ya no podía mantener su decisión en secreto. La conversación con Sofía y Mateo había removido sus emociones, pero también la había hecho dudar de lo que era realmente mejor para su familia. A la mañana siguiente, Lucía regresó a casa antes de lo habitual. Sofía y Mateo se acercaron rápidamente y le contaron todo: los folletos del asilo, la conversación con la abuela y el miedo que ambos sentían de perder. Lucía quedó paralizada. ¿Un asilo? ¿Mi mamá piensa irse a un asilo?, preguntó, incrédula. Se sentía culpable por no haber notado los cambios en Dolores, por haber estado tan enfocada en el trabajo y en las obligaciones cotidianas que no vio cómo su madre se alejaba poco a poco. ¿Por qué no me lo?, murmuró para sí mismo. Los tres decidieron enfrentar juntos a Dolores. Cuando la encontraron en el jardín, sentada bajo la sombra del viejo árbol que había plantado su esposo muchos años atrás, Lucía se acercó paso firme. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó, con la voz cargada de emoción. Dolores levantó la mirada y supo, al instante, que ya no podía ocultar la verdad. «Lo sé. Sofía y Mateo ya te contaron», dijo Dolores en voz baja. Lucía asintió, sentándose junto a ella. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué estás pensando en irte? ¿Qué te hizo sentir que no hay lugar para ti aquí?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Y por unos segundos, el silencio fue la única respuesta. Dolores miró el árbol frente a ella y suspiró profundamente antes de hablar. «No es que no haya lugar para mí», dijo finalmente. «Es que no quiero ser una carga para ustedes. He visto cómo luchas para mantener esta casa, Lucía. Trabajas tanto, y no quiero ser otro problema en tu lista de preocupaciones». Su voz temblaba ligeramente, y sus ojos reflejaban un mar de emociones contenidas. «Solo quiero que vivan sus vidas sin sentirse responsables por mí». Lucía escuchó las palabras de su madre con el corazón encogido. Sentía que cada frase era una daga que se clavaba en su pecho. «Mamá, ¿cómo puedes pensar que eres una carga? Todo lo que soy, lo que he logrado, es gracias a ti. Tú estuviste ahí cuando Ignacio y yo más te necesitábamos, cuando papá falleció. ¿Recuerdas cómo trabajabas día y noche para que no nos faltara nada? ¿Cómo nos enseñaste a ser fuertes? ¿Cómo puedes ahora dudar de tu lugar en esta familia?». Dolores bajó la cabeza, como si las palabras de su hija fueran un peso difícil de sostener. «Hice todo eso porque era mi deber, porque los amaba. Pero los tiempos cambian, Lucía. Tú tienes tu propia vida, tus responsabilidades. No quiero que te sientas atrapada, cuidándome. Quiero que seas libre». Su voz, aunque suave, estaba cargada de tristeza y determinación. Mateo, que había estado escuchando desde un rincón, no pudo quedarse callado. «Abuela, eso no es justo. No puedes decidir sola lo que es mejor para nosotros. Tú dices que quieres liberarnos. Pero ¿qué hay de lo que queremos nosotros? Nosotros queremos que te quedes, que sigas siendo parte de nuestra vida. Esta casa sin ti no sería un hogar». Sus palabras resonaron en el jardín, y Dolores sintió que su firmeza comenzaba a tambalearse. Sofía, con lágrimas en los ojos, se acercó a su abuela y la abrazó con fuerza.
Por favor, abuela, no te vayas. Te necesitamos. Cada día, cada momento contigo es importante para nosotros. No queremos perderte. Dolores acarició el cabello de su nieta mientras intentaba contener sus propias lágrimas. Su corazón estaba dividido entre el amor por su familia y su propio deseo de no ser una carga. Lucía tomó las manos de su madre, mirándola directamente a los ojos. Mamá, nunca has sido un problema. Nunca lo serás. Esta familia existe gracias a ti y necesitamos que sigas aquí, con nosotros. Por favor, danos la oportunidad de demostrarte cuánto te valoramos. Dolores no respondió de inmediato, pero el brillo en sus ojos mostraba que las palabras de su familia comenzaban a abrir grietas en su decisión. Dolores permaneció en silencio unos instantes. Sus manos temblaban levemente mientras acariciaba las de Lucía, pero sus pensamientos estaban enredados en un conflicto interno. ¿Es posible que esté equivocada? ¿Será que mi partida, en lugar de ayudarlos, solo traerá más dolor? Se dio cuenta de que no estaba considerando algo esencial: los sentimientos de su familia. Yo solo quería protegerlos, dijo finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Quería que vivieran tranquilos, sin preocuparse por mí. Pensé que lo mejor era apartarme antes de convertirme en un peso. Una lágrima rodó por su mejilla, y Lucía la limpió con delicadeza. Mamá, el verdadero peso sería perderte. ¿No te das cuenta de que eres el centro de todo lo que hacemos? Sin ti, esta casa no sería la misma. Tú no eres una carga, eres nuestro refugio, nuestra guía. Dolores respiró hondo, tratando de calmar la tormenta en su corazón. Miró a sus nietos, que la observaban con ojos suplicantes. Luego, volvió la mirada a Lucía, recordando los sacrificios que había hecho para criarla, las noches en vela, los consejos. Tal vez he estado demasiado concentrada en lo que creía correcto, y no he escuchado lo que ustedes sienten, admitió en voz baja. Mateo se acercó y se arrodilló frente a ella. Abuela, ¿recuerdas cuando me dijiste que siempre debemos valorar a quienes nos aman? Eso aplica para ti también. No podemos dejarte ir. No queremos perder la oportunidad de seguir aprendiendo de ti, de compartir más momentos juntos. Eres una parte esencial de nuestra vida. Las palabras del joven tocaron algo profundo en Dolores. Se dio cuenta de que, a pesar de sus dudas, su familia la necesitaba tanto como ella los necesitaba a ellos. Sofía apretó la mano de su abuela con fuerza. Por favor, abuela, quédate. Dolores cerró los ojos por un momento, dejando que las emociones la inundaran. Tal vez, después de todo, el amor que les doy aún tiene un valor irreemplazable. Cuando volvió a abrir los ojos, su mirada estaba más cálida, más suave. Está bien, me quedo, pero solo si todos prometen una cosa. Los tres la miraron expectantes. Prometan que hablaremos más, que compartiremos más, que nunca volveré a sentir que no hay espacio para mí en esta familia. Lucía asintió emocionada. Te lo prometemos, mamá. De ahora en adelante, haremos de este hogar un lugar en el que todos nos sintamos valorados. Sofía y Mateo sonrieron con alivio, y los tres se abrazaron a Dolores. Aunque la conversación había sido difícil, ahora el ambiente estaba impregnado de una sensación de alivio y reconciliación. Pero en el corazón de Dolores todavía quedaba una duda. ¿Realmente podremos mantener esta promesa? Los días siguientes fueron diferentes. La atmósfera en la casa había cambiado. Había más risas, más conversaciones y sobre todo más intención de compartir tiempo en familia. Sin embargo, Mateo y Sofía notaban que Dolores seguía reservada, como si una parte de ella aún dudara de su decisión de quedarse. Sabían que la batalla no estaba del todo ganada y que debían encontrar maneras de recordarle lo importante que era para ellos. Una tarde, Mateo se acercó a Sofía con una idea. ¿Recuerdas las historias que la abuela nos contaba cuando éramos pequeños? Creo que podríamos pedirle que las cuente otra vez, pero esta vez grabarlas. Sofía abrió los ojos con entusiasmo. Sí, así cuando estemos mayores, siempre podremos escucharlas.
Además, eso le recordará lo valiosas que son sus palabras. Sin perder tiempo, los hermanos buscaron un cuaderno y una grabadora, listos para poner en marcha su plan. Al encontrar a Dolores en la sala, Sofía se sentó junto a ella y le mostró el cuaderno. Abuela, ¿nos cuentas esas historias que solías contarnos? Queremos escribirlas y grabarlas para que nunca las olvidemos. Dolores se sorprendió. ¿Grabarme? ¿Pero por qué querrían hacer eso? Mateo, con una sonrisa cálida, respondió: porque tus historias son parte de quienes somos. Son lecciones de vida que queremos recordar siempre. Queremos que otras generaciones de la familia también las escuchen algún día. Dolores no pudo evitar sonreír. Se sentía halagada, aunque también un poco nerviosa. Bueno, está bien, pero solo si me prometen que no se reirán si me pongo demasiado nostálgica, bromeó, tratando de ocultar la emoción que la propuesta le había provocado. Los niños rieron y prometieron solemnemente que serían los oyentes más atentos del mundo, mientras Dolores comenzaba a relatar una de sus historias favoritas, sobre cómo su madre le enseñó el valor de la solidaridad en tiempos de pobreza. Su voz adquirió un tono cálido y firme, como si las palabras la transportaran al pasado. Sofía y Mateo escuchaban embelesados, como si cada palabra fuese una pieza importante de un rompecabezas emocional que los unía aún más. Y fue entonces cuando aprendí que siempre hay una manera de ayudar, incluso cuando uno siente que no tiene nada que ofrecer, concluyó Dolores con una sonrisa llena de orgullo. Pero mientras contaba esa historia, algo en su corazón comenzó a cambiar. Tal vez no se trata de ser una carga o de necesitar menos. Tal vez se trata de seguir dando lo que uno tiene: amor, historias y presencia. Mientras Dolores continuaba narrando sus historias, Mateo y Sofía intercambiaban miradas cómplices. Sabían que algo especial estaba ocurriendo. La voz de su abuela, llena de emoción, los transportaba a tiempos que ellos nunca vivieron, pero que sentían como propios. La historia de cómo Dolores y su madre ayudaban a los vecinos durante los años difíciles les dejó una lección poderosa. Incluso en medio de la adversidad, siempre hay lugar para la solidaridad y el amor incondicional. Cuando Dolores terminó su relato, hubo un momento de silencio profundo en la sala. Mateo se inclinó hacia adelante y preguntó con curiosidad: «Abuela, ¿alguna vez te arrepentiste de todo lo que sacrificaste por la familia?». La pregunta dejó a Dolores pensativa. «No, cariño, nunca me he arrepentido. Pero a veces me pregunto si hice bien al darlo todo por los demás». Sofía tomó la mano de su abuela con firmeza. «Abuela, lo que diste nos hizo quienes somos. Yo no sería la misma persona sin tus historias, sin tus consejos. Nos enseñaste a valorar los lazos familiares y a enfrentarnos a los dilemas humanos con esperanza y fe. ¿Cómo podrías pensar que eso no tiene valor?». Dolores sonrió con ternura, pero había algo en su expresión que revelaba un conflicto interno no resuelto. «Es que a veces siento que ustedes me ven como alguien a quien hay que cuidar. Yo no quiero ser eso. Quiero ser una fuente de fuerza, no una responsabilidad». Mateo negó con la cabeza, levantándose del sillón. «No lo entiendes, abuela. Cuidarte es nuestra forma de agradecerte todo lo que nos diste. No es una carga. Es una forma de demostrar amor». La sinceridad en las palabras de Mateo tocó una fibra sensible en Dolores. Sabía que sus nietos hablaban desde el corazón, pero aún le costaba aceptar que su lugar en la familia no había cambiado. Las dudas seguían presentes, como sombras que no desaparecían del todo. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el amor que la rodeaba estaba empezando a derrumbar las barreras que ella misma había construido. «Tal vez», murmuró Dolores, «tal vez sea hora de aprender a recibir el amor de ustedes, de la misma manera que yo les he dado el mío». Sofía sonrió emocionada. «Exactamente, abuela. Aprender a recibir también es una lección de vida». Los días continuaron llenos de pequeñas sorpresas planeadas por Sofía y Mateo. Querían que su abuela recordara lo valiosa que era para ellos, no solo por lo que había hecho en el pasado, sino por lo que seguía aportando cada día.
Un sábado por la tarde, mientras Dolores descansaba en el jardín, Mateo se acercó con una caja en las manos. «Abuela, mira lo que encontramos». Dolores levantó la vista y sonrió al ver que también Sofía se unía con entusiasmo. «¿Qué es eso?», preguntó, intrigada. Mateo abrió la caja y sacó un conjunto de recetas escritas a mano, algunas ya amarillentas por el paso del tiempo. «Son tus recetas antiguas. Pensamos que podríamos cocinar juntos, como antes. Queremos que nos enseñes todos los secretos de estas comidas». Dolores tomó las hojas con delicadeza. Sus manos temblaban al reconocer la letra de su madre en algunas de las recetas, memorias del pasado que nos unen al presente. La emoción le invadió y su mente viajó a las tardes de su infancia, cuando su madre le enseñaba a preparar los mismos platos que ahora sus nietos querían aprender. «¿De verdad quieren aprender esto?», preguntó con voz temblorosa. «Por supuesto», respondió Sofía, emocionada. «Queremos que esas recetas sigan vivas. No solo por el sabor, sino porque son parte de nuestra historia familiar. Son lecciones de amor que nos has dado desde que éramos pequeños». Dolores no pudo contener las lágrimas. Sentía cómo sus nietos le devolvían, con cada gesto, un amor incondicional que ella había temido perder. Se levantó despacio y los abrazó a ambos con fuerza. «Gracias, mis niños. Gracias por recordarme lo que realmente importa». Mateo se separó del abrazo y miró a Dolores a los ojos. «Abuela, ¿entiendes ahora por qué no queremos que te vayas? Esta casa, nuestra familia, no sería lo mismo sin ti. Nos has dado tantas lecciones de vida. Pero aún nos quedan muchas más por aprender de ti». Dolores sonrió entre lágrimas. «Sí, Mateo, creo que empiezo a entenderlo». Sin embargo, aunque su corazón estaba cada vez más cerca de aceptar quedarse, ¿y si con el tiempo este amor se convierte en cansancio? ¿Y si realmente termino siendo un peso? La lucha interna continuaba, pero ahora Dolores sentía algo que hacía mucho no sentía. La tranquilidad que Sofía y Mateo habían logrado traer a la casa se vio interrumpida por una visita inesperada. Ignacio, el hijo mayor de Dolores, regresó de su viaje de trabajo. Era un hombre práctico y reservado, cuya relación con su madre había cambiado con los años. Desde que se dedicó al mundo empresarial, Ignacio se había distanciado y sus visitas se volvieron cada vez más esporádicas. «Tío Ignacio», exclamaron los niños al verlo entrar con su maleta. Aunque ambos lo querían, sabían que Ignacio no compartía la misma sensibilidad que ellos en temas familiares. Tras saludarlos brevemente, Ignacio fue directo al grano. «Mamá, ¿podemos hablar en privado?». Dolores asintió, notando la seriedad en el tono de su hijo. Juntos se sentaron en la sala, mientras Lucía observaba a lo lejos, algo inquieta. «Los chicos me contaron lo que está pasando», comenzó Ignacio. «Me dijeron que estabas pensando en irte a un asilo». Dolores bajó la mirada, incómoda. No esperaba que sus nietos lo hubieran contado tan rápido, pero sabía que no podía esquivar la conversación. «Es cierto, lo he estado considerando por su bien». Ignacio se recostó en el sillón, pensativo. «Mamá, entiendo tus razones. De hecho, creo que puede ser una buena idea». Las palabras de Ignacio cayeron como un balde de agua fría. Dolores lo miró con sorpresa y decepción. «¿De verdad piensas eso?». Ignacio se encogió de hombros. «No lo digo por falta de amor, mamá. Solo creo que sería más cómodo para ti. En un lugar como ese, tendrías cuidados, compañía, y nosotros podríamos visitarte con frecuencia. A veces, querer hacer todo en familia es más difícil de lo que parece». Dolores sintió un nudo en la garganta. Aunque sabía que Ignacio era práctico, sus palabras la hirieron profundamente. No esperaba encontrar apoyo en él, pero tampoco pensó que estuviera tan dispuesto a dejarla ir. ¿Será que tiene razón? ¿Estoy siendo egoísta al quedarme? Desde la puerta, Lucía entró en la conversación. «Ignacio, ¿cómo puedes decir eso? Mamá no necesita un asilo.
Necesita sentirse parte de esta familia. Ignacio suspiró. No lo veas como abandono, Lucía. Lo veo como una solución práctica. Mamá podría estar más tranquila, y nosotros también, pero para Dolores no había nada práctico en sentir que la estaban empujando a salir de su hogar. Dolores permaneció en silencio mientras las palabras de Ignacio resonaban en su mente. Sentía que su hijo, aquel que una vez dependió de sus cuidados y protección, ahora veía su partida como una solución conveniente. La idea de ser un problema que debía resolverse le dolía profundamente. Pero antes de que pudiera responder, Lucía tomó la palabra. Ignacio, ¿en serio crees que la mejor solución es que mamá se vaya? ¿Acaso piensas que ella no es esencial aquí, en su propia casa? Ignacio se cruzó de brazos y suspiró, intentando mantener la calma. No estoy diciendo que no sea importante, pero Lucía, también tenemos que ser realistas. Todos estamos ocupados. Tú trabajas todo el día. Yo viajo constantemente. ¿Quién va a estar aquí para cuidarla todo el tiempo? No se trata de amor, sino de practicidad. Dolores apretó las manos sobre su regazo, tratando de contener la emoción que crecía en su pecho. ¿Practicidad? Aquella palabra le parecía tan fría, tan distante del vínculo emocional que ella sentía con su familia. ¿Desde cuándo el amor se mide en términos de conveniencia? Pensamientos como estos la atormentaban mientras Ignacio continuaba hablando. Un asilo no es un castigo, insistió Ignacio. Es un lugar donde estaría segura, rodeada de gente de su edad, con actividades diarias y cuidados médicos. No tendríamos que preocuparnos por ella constantemente. Pero antes de que pudiera seguir, Mateo irrumpió en la sala, visiblemente molesto. ¿Preocuparnos por ella? Es nuestra abuela. ¿Desde cuándo cuidar de alguien que amas se convierte en un problema? Ignacio giró la cabeza, sorprendido por la intervención de su sobrino. Mateo, no es tan simple como crees. Cuando crezcas, entenderás que a veces es mejor buscar ayuda profesional. Pero Mateo negó con la cabeza, sus ojos llenos de determinación. Lo que entiendo es que la familia no se abandona cuando más nos necesita. La abuela estuvo para ti cuando eras niño. ¿Por qué ahora no puedes estar para ella? Dolores sintió una mezcla de orgullo y tristeza al escuchar a su nieto. Por un lado, estaba conmovida por la lealtad de Mateo, pero por otro, las palabras de Ignacio seguían plantando dudas en su corazón. ¿Será que él tiene razón? ¿Estoy siendo egoísta al quedarme aquí? ¿Debería liberarlos de esta casa? Lucía, viendo la expresión de su madre, se acercó y le tomó las manos. Mamá, escucha a Mateo. No se trata de cuidados ni de responsabilidades, se trata de amor. Esta casa sin ti no sería un... Eres el centro de todo. Dolores cerró los ojos por un instante, dejando que las emociones la inundaran. Pero, ¿cómo puedo ignorar las palabras de Ignacio? ¿Y si realmente es lo mejor para ellos? Ignacio, por su parte, permanecía serio, pero en el fondo empezaba a cuestionarse. ¿Realmente estoy tomando la decisión correcta o estoy usando la distancia como excusa para no enfrentar mis propios sentimientos de culpa? El silencio se instaló en la sala, pesado como una nube cargada de emociones contenidas. Dolores observó a Ignacio con ojos llenos de tristeza, pero también de comprensión. Sabía que su hijo no era insensible, simplemente había elegido la vía más práctica, la que menos complicaciones parecía traer. Pero lo que él no entendía era que las decisiones del corazón nunca eran fáciles, y mucho menos cuando estaban basadas en amor incondicional. Ignacio, comenzó Dolores con voz pausada, entiendo que quieras lo mejor para mí, y sé que crees que el asilo es una buena opción, pero hay algo que estás olvidando. Yo no necesito solo cuidados médicos o actividades diarias. Necesito estar cerca de mi familia. Eso es lo que me mantiene vivo. No quiero pasar mis últimos años rodeada de extraños. Quiero ver crecer a mis nietos, ser parte de sus historias y recordar junto a ustedes las memorias que nos... Ignacio desvió la mirada, incómodo. Sabía que las palabras de su madre eran ciertas, pero no podía evitar sentirse culpable. Había pasado demasiado tiempo priorizando su carrera, y ahora que se enfrentaba a esa conversación,
Se daba cuenta de cuánto se había distanciado. No quise hacerte sentir que no te queremos aquí. Solo pensé que sería más fácil para todos, murmuró. Lucía lo miró con severidad. Ignacio, no se trata de lo que es más fácil. Se trata de lo que es correcto. Mamá nos enseñó a poner a la familia en primer lugar. ¿Cómo puedes pensar que dejarla ir sería la solución? Sofía, que había permanecido callada hasta ese momento, tomó la palabra con una voz dulce pero firme. Tío Ignacio, la abuela no es una responsabilidad, es una bendición. ¿Sabes cuántas desearían tener a su abuela aquí, contando historias, cocinando juntos, compartiendo momentos? Nosotros tenemos ese privilegio. No podemos dejar que se vaya. Mateo se acercó a su tío y lo miró fijamente. Si alguna vez te sintieras solo o perdido, ¿no querrías que alguien estuviera ahí para ti? La abuela nunca nos dejó solos. Es nuestro turno de hacer lo mismo por ella. Ignacio sintió un nudo en la garganta. No esperaba una respuesta tan poderosa por parte de sus sobrinos. Miró a Dolores, quien lo observaba con paciencia y amor. Entonces, algo en su interior se rompió. Se dio cuenta de que no se trataba de encontrar soluciones prácticas, sino de reconectar con su propia familia. Se levantó lentamente y se acercó a Dolores. Perdóname, mamá, me he equivocado. Creí que estaba haciendo lo correcto, pero ahora entiendo que esta es tu casa y tu lugar está con nosotros. Dolores, con los ojos llenos de lágrimas, lo abrazó con fuerza. No necesito que seas perfecto, Ignacio. Solo necesito que estés aquí. Eso es suficiente para mí. La sala se llenó de un aire de reconciliación y alivio. Lucía, Sofía y Mateo se unieron al abrazo familiar, mientras una sensación de paz comenzaba a instalarse en sus corazones. Aunque aún quedaban decisiones por tomar, Dolores sabía que el lazo que los unía era más fuerte que cualquier duda. Sin embargo, en el fondo, aún quedaba una pregunta pendiente. ¿Será suficiente este momento de unión para mantener la familia junta en el futuro? Dolores despertó temprano esa mañana. El sol apenas comenzaba a asomarse por la ventana, pintando la habitación con una cálida luz dorada. Se sentó en la cama, con las manos entrelazadas, reflexionando sobre los acontecimientos de los últimos días. Aunque la conversación con Ignacio había traído un poco de paz, todavía sentía una lucha interna. ¿Realmente estaré tomando la decisión correcta? ¿Es egoísta quedarme? ¿O es egoísta marcharme y dejar un vacío en sus vidas? Decidida a despejar sus dudas, Dolores buscó el panfleto del asilo que aún guardaba en su cajón. Lo sostuvo en sus manos por un momento, observando cada palabra como si buscara respuestas en el papel. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a esa posibilidad. Así que, con el corazón pesado pero resuelto, se vistió y bajó las escaleras. En la cocina, Sofía y Mateo ya estaban despiertos. Los dos la miraron con curiosidad al verla preparada para salir tan temprano. ¿A dónde vas, abuela?, preguntó Sofía, preocupada. Dolores trató de sonreír, aunque la tristeza asomaba en su mirada. Voy a hacer una visita. Necesito ver algo por mí misma. Los niños intercambiaron miradas de preocupación. ¿Es el asilo, verdad?, preguntó Mateo, con un tono que mezclaba enojo y tristeza. Dolores no pudo negarlo. Sí, cariño. Quiero ver cómo es. Quiero asegurarme de que si algún día tomo esa decisión, sea la correcta. Mateo se levantó de la silla rápidamente. Entonces vamos contigo. No vas a enfrentarlo sola. Sofía asintió con determinación. Sí, abuela. Vamos juntos. Dolores suspiró, conmovida por la lealtad de sus nietos. Estos niños tienen un corazón tan grande, pero esta es una decisión que tengo que tomar yo. Gracias, mis amores. Pero esta vez, prefiero ir sola. Necesito claridad. Prometo que volveré para hablar con ustedes. Sofía y Mateo intentaron insistir, pero Dolores se mantuvo firme. Se despidió con un abrazo y salió de la casa, con el panfleto aún en sus manos. Mientras caminaba por las calles del barrio, cada rincón le traía recuerdos. Este es mi hogar. Aquí crié a mis hijos.
Aquí vi crecer a mis nietos, pero, al mismo tiempo, sentía que algo en su interior la empujaba a seguir adelante, a enfrentarse al lugar que tanto había evitado. Cuando llegó al asilo, se detuvo frente a la entrada por un momento. ¿Es este el lugar donde realmente pertenezco? Con una mezcla de miedo y curiosidad, cruzó la puerta, lista para encontrar respuestas. El interior del asilo era acogedor, pero no dejaba de tener una atmósfera distante. Dolores observó las paredes pintadas en tonos cálidos, los muebles perfectamente ordenados y el jardín bien cuidado que se veía desde las ventanas. Sin embargo, había un silencio que pesaba. Un tipo de quietud que no se encontraba en una casa llena de... Una mujer de rostro amable, Clara, se acercó para recibir. Señora Dolores, bienvenida. Soy Clara, coordinadora del centro. Me alegra que haya venido. ¿Le gustaría un recorrido por las instalaciones? Dolores asintió, intentando ocultar su nerviosismo. Mientras caminaban por los pasillos, Clara hablaba con entusiasmo sobre las actividades del asilo. Clases de pintura, sesiones de yoga, tardes de juegos de mesa. Su mirada se perdía en los rostros de los residentes que pasaban. La mayoría eran personas mayores que parecían tranquilas, pero había algo en sus ojos que le recordaba a sí misma. Una mezcla de nostalgia y resignación. Tenemos un equipo de profesionales que cuida de todos los residentes. Continuó. Aquí nunca estarán solos, siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Pero esa frase resonó con fuerza en el corazón de Dolores. Nunca estarán solos, pero tampoco estarán con su familia. Mientras recorrían un salón común, Dolores vio a un grupo de residentes sentados en círculo, hablando en voz baja. Algunos miraban por la ventana, otros parecían absortos en sus propios pensamientos. La imagen le provocó un nudo en la garganta. Se imaginó a sí misma en ese lugar, lejos de las risas de Sofía y Mateo, de las conversaciones con Lucía, de los recuerdos que compartía con Ignacio. ¿Cómo se siente hasta ahora?, preguntó Clara, interrumpiendo sus pensamientos. Dolores sonrió débilmente. El lugar es muy bonito, pero ¿no siente que les falta algo? Algo que no se puede reemplazar con actividades o cuidados médicos. Clara la miró con comprensión. Sí, lo que falta es la familia. Dolores sintió que su corazón se encogía. Exacto, la familia. En ese momento, entendió que ningún lugar, por más seguro y bien cuidado que fuera, podía reemplazar el amor y los lazos emocionales que la unían a su hogar. Sin embargo, todavía quedaba una duda en su mente. ¿Y si me quedo y con el tiempo mis hijos se cansan de cuidarme? ¿Y si me convierto en una carga de la que no se atreverán a desprenderse? La batalla interna aún no había terminado. Cuando Clara la acompañó hasta la puerta de salida, le entregó un folleto actualizado. Piénselo bien, señora Dolores. La decisión es suya, y cualquier cosa que necesite, aquí estaremos. Dolores tomó el folleto con manos temblorosas y salió del asilo. Mientras caminaba de regreso a casa, sentía que cada paso la acercaba a una respuesta. ¿Dónde está mi verdadero lugar? De camino a casa, Dolores no podía dejar de pensar en las palabras de Clara. Lo que falta es la familia. Esas simples palabras habían despertado algo profundo en él. A medida que avanzaba por las calles del barrio, cada esquina le traía recuerdo. Ahí estaba la tienda donde solía comprar dulces para Sofía y Mateo, el parque donde Ignacio y Lucía jugaban cuando eran niños, y la iglesia donde había celebrado los momentos más importantes de su vida. Al llegar a la puerta de su casa, se detuvo por un instante. Escuchó las voces de sus nietos desde adentro, riendo mientras ayudaban a Lucía en la cocina. La calidez de ese sonido llenó su corazón de una mezcla de alivio y tristeza. Este es mi lugar. Pero ¿será suficiente el amor para mantenerme aquí sin ser una carga? Al entrar, Sofía corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Abuela, te extrañamos. ¿Estás bien? Dolores asintió con una sonrisa débil mientras acariciaba el cabello de su nieta. Sí, cariño, estoy bien. Pero Mateo, que la observaba con detenimiento, notó la expresión pensativa en el rostro de su abuela. ¿Fuiste al asilo? Dolores asintió lentamente y se sentó en el sofá. Los niños y Lucía se reunieron a su alrededor. Es un lugar bonito, tranquilo, pero no es mi hogar.
La familia suspiró aliviada, pero antes de que pudieran celebrar, Dolores levantó una mano, indicando que aún tenía algo más que decir. Pero sigo preocupada. No quiero que ustedes sientan que tienen que cuidarme por obligación. No quiero ser un peso. Lucía se arrodilló frente a su madre, con los ojos llenos de emoción. Mamá, lo que sentimos por ti no es una obligación, es amor. Lo que nos enseñaste toda la vida es que la familia se cuida, se apoya y se ama, sin condición. Mateo intervino, con la voz cargada de convicción. ¿Y sabes qué más nos enseñaste, abuela? Que nunca se abandona a los que amas. Eres parte de nosotros. No queremos que te vayas porque tú eres la que nos mantiene unidos. Dolores los miró a todos, emocionada. Las palabras de su familia resonaban con fuerza en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, no era un peso, sino un pilar fundamental. Se recostó en el sofá, rodeada por los suyos, y cerró los ojos por un momento. Las dudas seguían allí, pero poco a poco empezaban a desvanecer. Quizás, después de todo, no se trata de ser una carga, sino de aprender a aceptar que ser amada también es una forma de dar amor. La noche llegó acompañada de una calma aparente, pero en los corazones de Dolores y su familia, las emociones aún seguían agitadas. Después de la cena, mientras Sofía y Mateo ayudaban a recoger los platos, Lucía pidió un momento a solas con su madre. Dolores, que había estado en silencio durante toda la comida, asintió y ambas se dirigieron a la sala. Mamá, tenemos que hablar, comenzó Lucía, sentándose junto a él. Sé que todavía tienes dudas, pero quiero que entiendas algo muy importante. Dolores la miró con atención, notando la mezcla de preocupación y determinación en los ojos de su Ignacio y yo hemos cometido errores. Hemos estado demasiado ocupados con nuestras vidas y no nos dimos cuenta de cómo te sentías. Pero eso no significa que no te valore. Dolores bajó la mirada, jugueteando con sus manos. No se trata solo de que me valoren, se trata de no ser una carga. Ese pensamiento seguía persiguiéndola, pero antes de que pudiera decirlo en voz alta, Lucía continuó. Ignacio también lo entiende ahora. Lo hablamos después de que te fuiste al asilo. Él se siente culpable por haberse distanciado, pero quiere hacer las cosas bien. Dolores suspiró profundamente. Sabía que su hijo no era malo, solo práctico, pero la distancia emocional que había crecido entre ellos aún le dolía. No quiero que ninguno de ustedes se sienta obligado a cuidarme, Lucía. Lo que más temo es que algún día lo hagan por deber y no por amor. Lucía tomó las manos de su madre con fuerza. Mamá, te prometo que eso no va a pasar. Vamos a organizarnos mejor. Ignacio y yo ya hablamos de cómo podemos dividir las responsabilidades, para que nunca sientas que eres una carga. Pero lo más importante, queremos que estés aquí. No porque tengamos que cuidarte, sino porque te amamos. En ese momento, las palabras de Lucía comenzaron a derrumbar las últimas barreras que Dolores había levantado. Pero todavía quedaba un paso por dar, aceptar que merecía ese amor, sin condiciones. De repente, la puerta principal se abrió, y la voz de Ignacio rompió el silencio. ¿Puedo unirme a la conversación? Dolores levantó la vista y vio a su hijo parado en el umbral, con una expresión diferente, más humilde, más cercana. Lucía le hizo un gesto para que entrara. Ignacio caminó hasta su madre, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Mamá, sé que te fallé, pero estoy aquí ahora y prometo que voy a estar más presente. No quiero que pienses ni por un segundo que no tienes un lugar en esta familia. Dolores, emocionada, acarició el rostro de Ignacio. Siempre tendrás un lugar en mi corazón, hijo. Pero, ¿realmente crees que puedo quedarme sin ser un peso para ustedes? Ignacio negó con la cabeza. Tú nunca serás un peso. Eres nuestra raíz, nuestra guía. Si alguien debe adaptarse, somos nosotros, no tú. Dolores sintió que sus dudas comenzaban a disiparse. Por primera vez en mucho tiempo, el peso que llevaba en su corazón empezaba a aligerarse. Ignacio se sentó junto a Dolores,
todavía sosteniendo sus manos. Mamá, he estado pensando en todo lo que hiciste por nosotros. Recuerdo cómo trabajabas día y noche después de que papá murió. Nunca te quejabas. Nunca nos dejaste sentir que faltaba algo en casa. Pero ahora entiendo que también sacrificaste mucho de ti misma por nosotros. Dolores bajó la mirada, sus pensamientos viajando al pasado. Recordó esas noches largas en las que cosía ropa para vender mientras sus hijos dormían. Recordó las veces en que tuvo que elegir entre pagar las cuentas o comprar comida. Pero nunca se permitió mostrar debilidad frente a ellos. Lo hice porque los amaba. No lo veía como un sacrificio, era lo que tenía que hacer. Ignacio tomó aire, intentando contener la emoción. Lo sé, mamá, pero ahora es nuestro turno de cuidarte, no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Lucía, que había estado escuchando en silencio, se acercó también. Mamá, esto no es solo por ti, es por nosotros. La familia que somos hoy es gracias a ti. Si tú no estás aquí, todo se desmorona. Los lazos emocionales que nos unen son más fuertes de lo que piensa. Dolores sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Había pasado tanto tiempo, preocupada por no ser una carga, que no se había permitido ver cuánto la necesitaba su familia. Tal vez no se trata solo de lo que doy, sino también de lo que ellos necesitan recibir. Mateo y Sofía entraron tímidamente en la sala, uniendo sus manos con las de su madre y su tío. Mateo habló con firmeza. Abuela, nosotros no queremos recuerdos vacíos. Queremos momentos reales Queremos seguir aprendiendo de ti, cocinando juntos, escuchando tus historias. No nos hagas perder. Dolores miró a su familia reunida a su alrededor. Sentía el calor del amor en cada gesto, en cada palabra, pero aún quedaba una última duda en su mente. ¿Y si con el tiempo cambian las cosas? ¿Y si el amor se convierte en rutina y la rutina en cansancio? Ignacio parecía leer sus pensamientos. Mamá, no vamos a dejar que eso pase, pero también quiero que hagas algo por nosotros. Dolores lo miró con curiosidad. ¿Qué cosa? Permítenos cuidarte. Déjanos demostrarte que no eres un peso, sino una bendición. No cierres tu corazón al amor que queremos dar. Esas palabras resonaron profundamente en Dolores. Tal vez, aceptar ese amor era el mayor acto de valentía que podía hacer. Dolores respiró profundamente y miró a cada uno de sus hijos y nietos. En sus ojos veía algo que no había notado antes, una promesa silenciosa de amor incondicional, una conexión que iba más allá de las palabras. Durante años, había creído que su valor dentro de la familia dependía de lo que podía ofrecer, de las historias que contaba, de los cuidados que brindaba. Pero ahora entendía que su presencia, por sí sola, era suficiente. Está bien, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Voy a quedarme. Pero hay algo que necesito que todos entiendan. Mateo y Sofía se acercaron más, atentos a cada palabra. Ignacio y Lucía intercambiaron miradas de alivio, pero también de expectación. Dolores se levantó del sillón lentamente y con las manos entrelazadas frente a ella, continuó. Quiero quedarme porque los amo, porque ustedes son mi familia. Pero también quiero que me prometan algo, que hablaremos siempre con honestidad, que si alguna vez sienten que necesitan ayuda, lo digo. No quiero que ninguno de ustedes sienta que debe cargar conmigo en silencio. Lucía fue la primera en responder, con lágrimas en los ojos. Te lo prometo, mamá. Nunca más voy a dejar que pienses que no eres parte esencial de nuestra vida. Vamos a encontrar maneras de organizarnos mejor y voy a asegurarme de que nunca más te sientas. Ignacio asintió, aún arrodillado frente a su madre. Yo también te lo prometo. Haré todo lo posible por estar más presente. Y cuando no pueda estar aquí físicamente, encontraré maneras de demostrarte que no estás sola. Mateo y Sofía, conmovidos, se unieron al abrazo familiar. Nosotros también te lo prometemos, abuela, dijeron al unísono. Queremos que sigas siendo nuestro pilar, nuestra... Dolores los envolvió en un abrazo lleno de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que las dudas se desvanecían por completo.
Tal vez no se trata de ser un peso o una carga. Tal vez se trata de aceptar que la familia está para apoyarse mutuamente, sin condición. El ambiente en la sala era de reconciliación. El amor que todos compartían estaba más vivo que nunca. Dolores, emocionada, tomó la mano de Sofía y le sonrió. ¿Sabes qué, cariño? Creo que es hora de hacer esas empanadas que tanto les gustan. ¿Me ayudan? Las risas llenaron la casa, y los cuatro se dirigieron a la cocina. Las barreras habían caído, y el hogar volvía a ser lo que siempre fue: un lugar de unión, recuerdos y amor incondicional. Sin embargo, mientras amasaban la masa y recordaban viejas historias, Dolores lanzó una última reflexión. El tiempo pasa, pero el amor siempre encuentra la manera de mantenerse. La mañana siguiente trajo consigo un aire diferente en la casa. Dolores se levantó temprano, como solía hacerlo, pero esta vez sus pasos eran más ligeros. Se detuvo en la ventana de su habitación y observó el jardín, donde las flores que había plantado años atrás seguían floreciendo, como si el tiempo no hubiera pasado. Este es mi hogar, aquí es donde pertenezco. Mientras preparaba el desayuno, escuchó las risas de Sofía y Mateo que venían del pasillo. Los dos se acercaron corriendo y la abrazaron por la espalda. Dolores se rió y les acarició el cabello. Buenos días, mis tesoros. Mateo frunció el ceño con curiosidad. ¿Por qué Dolores sonrió con picardía. Porque hoy vamos a crear nuevos recuerdos. Quiero que pasemos el día juntos haciendo todo lo que les gusta. Sofía aplaudió emocionada. Sí, ¿podemos cocinar y contar historias? Claro que sí, respondió Dolores. Pero esta vez, ustedes van a enseñarme algo nuevo. Quiero aprender de ustedes también. La familia se reunió en la cocina y el ambiente se llenó de un calor familiar que hacía tiempo no se sentía. Lucía entró con una taza de café en la mano, observando la escena con una sonrisa tranquila. Se sentó junto a su madre y le tomó la mano. Mamá, gracias por quedarte. No sabes lo importante que es para nosotros. Dolores apretó suavemente la mano de Lucía. Gracias a ustedes por recordarme que mi lugar siempre ha sido este. Mientras amasaban la masa para las empanadas, Dolores observó a sus nietos y a su hija con una mezcla de orgullo y gratitud. El sonido de sus voces, las risas, el olor de la comida, todo le recordaba que la verdadera riqueza de la vida no estaba en los objetos materiales, sino en los lazos emocionales que los unían. Al mediodía, Ignacio llegó con una sorpresa: una planta de jazmín para el jardín de su madre. Pensé que esto podría alegrar el jardín, mamá, dijo mientras se lo entregaba. Dolores tomó la planta con una sonrisa emocionada. Gracias, hijo. El jazmín siempre ha sido mi favorito. Me recuerda que incluso después del invierno, siempre hay un nuevo comienzo. Ignacio se acercó y abrazó a su madre, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, ese abrazo era completo, sin distancias ni reserva. Dolores, sosteniendo la planta entre sus manos, miró a su familia reunida y se sintió en paz. El tiempo había pasado, sí, pero el amor había resistido, adaptándose y floreciendo como las flores en su jardín. Esa noche, mientras la familia cenaba junta, el ambiente estaba lleno de risas y conversación. Sofía y Mateo contaban anécdotas del colegio. Lucía hablaba de cómo había reorganizado sus horarios de trabajo, e Ignacio compartía historias de su viaje de negocios. Dolores los observaba en silencio, con una sonrisa serena en el rostro. Se sentía parte de algo que no podía ser reemplazado. El calor de un hogar. Abuela, dijo Sofía de repente, ¿recuerdas cuando nos llevabas al parque y nos enseñabas a buscar figuras en las nubes? Siempre decías que cada nube tenía una historia. Dolores rió suavemente. Claro que lo recuerdo. A veces las historias están ahí, frente a nosotros, pero necesitamos tiempo para ver. Mateo, intrigado, intervino. ¿Y qué historia ves ahora, abuela? Dolores miró a sus nietos, a sus hijos, y luego fijó la vista en la ventana, donde el cielo comenzaba a oscurecer. Veo una historia de esperanza y reconciliación. Una historia sobre cómo, a pesar del paso del tiempo y de las adversidades, los lazos familiares siempre encuentran la manera de fortalecer. Ignacio se quedó en silencio,
reflexionando sobre las palabras de su madre. Se dio cuenta de cuánto había cambiado en los últimos días. Antes, veía las responsabilidades familiares como cargas que debían gestionarse. Ahora, entendía que la familia no era un problema que debía resolverse, sino un refugio al que siempre podía. Lucía, emocionada, levantó su corazón por mamá, por todo lo que nos ha enseñado y por todo lo que aún tenemos por aprender. Sofía y Mateo imitaron el gesto, y la casa se llenó de un brindis cargado de emociones sinceras. Dolores, tocada por el gesto, tomó la palabra. No sé cuánto tiempo me quede, pero lo que sí sé es que quiero pasar cada momento que tengo con ustedes. Porque eso es lo que da sentido a la vida, las personas que amamos. Las palabras de Dolores quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Cada miembro de la familia sintió cómo esas frases resonaban en su corazón. Habían estado tan enfocados en las obligaciones diarias que habían olvidado lo esencial: el tiempo juntos, las memorias que construían y los lazos que los definían. Mientras recogían la mesa, Sofía se acercó a Dolores y la abrazó con fuerza. Te queremos aquí, abuela. Para siempre. Dolores la abrazó de vuelta, sintiendo que por fin la paz había llegado a su corazón. El hogar no es solo un lugar, es la gente que lo llena de amor. A medida que la noche avanzaba, Dolores decidió hacer algo que hacía tiempo no hacía. Se dirigió al armario del salón y sacó un viejo álbum de fotos que había estado guardado por años. Lo colocó sobre la mesa y llamó a todos. Vengan, quiero mostrarles a... Sofía y Mateo se sentaron a su lado de inmediato, mientras Lucía e Ignacio observaban desde la distancia, curiosos. Dolores abrió el álbum y pasó lentamente las páginas, deteniéndose en cada... Había fotos de Lucía e Ignacio cuando eran niños, jugando en el patio, celebrando cumpleaños, y momentos cotidianos que parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un profundo significado. Esta es nuestra historia, dijo Dolores, su voz cargada de emoción. No es perfecta, pero es nuestra. Cada una de estas fotos representa un momento que compartimos, una lección de amor y humanidad que nos ha traído hasta... Mateo señaló una foto en particular, una imagen en blanco y negro de Dolores sosteniendo a un bebé en brazos. Preguntó. Dolores sonrió, con los ojos brillando de nostalgia. Ese eres tú, Ignacio. Tenías apenas unos días de nacido. Ignacio se acercó y tomó la foto en sus manos, sintiendo una oleada de emoción. Recuerdo ese día como si fuera ayer, dijo Dolores. Tu papá me dijo que, aunque no teníamos mucho, siempre tendríamos lo más importante. Ignacio miró a su madre, conmovido. Mamá, siento mucho haberme distanciado. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero me doy cuenta de que no hay nada más valioso que este hogar, que estar con... Dolores tomó su mano y lo miró con ternura. Nunca es tarde para volver a casa, hijo. Lo importante es que estás aquí. Lucía se unió al grupo y con una sonrisa agregó: y este hogar está más vivo que nunca. Estamos juntos, y eso es lo que importa. Dolores cerró el álbum con cuidado y se levantó. Se dirigió al jardín, donde Ignacio había plantado el jazmín esa misma mañana. Lo tocó suavemente y respiró el dulce aroma de las flores. El tiempo pasa, pero los lazos que nos unen son eternos. Los demás se acercaron, rodeándola con abrazos y risas. El hogar no se trataba de las paredes que los protegían, sino del amor que los mantenía unidos. Dolores miró al cielo estrellado, agradecida por ese momento. Quizás la vida sea eso: aceptar el paso del tiempo, aprender a recibir amor y valorar cada instante que compartimos con quienes amamos. Esa noche, la casa volvió a llenarse de historias, de recuerdos y sobre todo de...